Ok. Ya, perfecto. La importancia de que todos los documentos en un expediente clínico estén completos, ¿no? Muchas de las ocasiones omitimos la epicrisis porque partimos del supuesto de que no tiene importancia, y todo lo contrario, cuando de alguna institución que necesita saber antecedentes de un paciente, pues lo primero que se envía es la epicrisis, ¿verdad? Es decir, el resumen de lo que significa, ¿verdad? Un expediente clínico. Así que adelante. Adelante, Ariana. Sí, doctor. A mí me tocó hablar con esto. Ya, perfecto. Ya, siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar hay que mencionar que la epicrisis viene del griego epicrisis y bueno, significa determinación o juicio, y este concepto lo utilizan en medicina para mencionar el dictamen que realiza un profesional de la salud acerca de la enfermedad que padece una persona. Ya. Por lo general en la epicrisis se escribe la valoración que realiza el médico de todo el proceso de la enfermedad que atravesó el paciente. Entonces, lo que hace la epicrisis es hacer un resumen que va a realizar el especialista. Y esto lo hacen generalmente al momento que se le debe dar el alta al individuo o al paciente. Exacto. Ya. Entre los datos que debe contener esta epicrisis encontramos el diagnóstico, los antecedentes del paciente, también los procedimientos que se le han realizado y también si hubo o no hubo complicaciones en el momento que estuvo hospitalizado el paciente. Otros datos que también se deben de desarrollar son agregar la fecha de los próximos controles, los medicamentos que debe tomar el paciente, la dieta que debe seguir y los signos que pueda presentar el paciente, signos que sean de alerta. Ya. Y dentro de los datos generales se debe de incluir el nombre de la institución, o sea, del hospital donde estuvo ingresado el paciente. También deben incluir datos del paciente como es el nombre, edad, el sexo, el número de identidad y la vivienda. Siguiente, por favor. Ya, entonces dentro de la epicrisis son tres los aspectos más importantes, que es el resumen del trastorno que presenta el paciente, o sea, el motivo de la consulta, el diagnóstico provisional y el tiempo de hospitalización en el que estuvo ingresado el paciente. Dentro de la evolución, aquí se debe hacer un resumen sobre el periodo de hospitalización, se debe incluir el estado clínico, los resultados de los exámenes complementarios, el diagnóstico que le realizaron y los hallazgos en caso de padecer nuevas enfermedades. En el tratamiento se debe detallar exactamente todo lo que recibió el paciente y si recibió intervenciones quirúrgicas. Y al final, en las conclusiones, como ya mencioné, hacer una serie de recomendaciones farmacológicas o incluso de dietas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, resumiendo esto de la epicrisis, en realidad es una historia clínica electrónica que se hace a través del internet y permite a los médicos poder abrir esta página en cualquier momento y desde celulares, computadoras o tablet. Esta también puede brindar mayor atención a los pacientes porque es una herramienta que la utilizan en cualquier momento, como ya mencioné, y tiene como características que tiene un diseño inteligente y funcional, también es segura y es ágil. Y además otro aspecto es que no es costosa, solo se necesita una clave y con eso es suficiente para entrar a las historias clínicas y a las agendas de turno, ya todo digitalizado. Siguiente.
Ya, entonces, otra manera de denominar estas epicrisis también se pueden denominar como registros médicos electrónicos, registros médicos computarizados, registros médicos informalizados, o también como historia médica computarizada o historia clínica electrónica. O también catamnesis, ¿no? Epicrisis o catamnesis o los sinónimos que significan lo mismo, ¿verdad? Tiene algunas denominaciones. ¿Mm? Sí, y bueno, entonces esta historia clínica electrónica, entonces lo que hace es ofrecer una mejor documentación, agilita el acceso a la información y por tanto hace que sea más efectiva la comunicación. Bueno, otra de las características es que va a mejorar la calidad del cuidado de los pacientes y a mejorar en sí el sistema de salud. Entonces, como ya terminando, esto se lo puede considerar como un sistema informático que va a llevar, que brinda la posibilidad de llevar un registro médico de un paciente por mucho tiempo. Además, así se evitan los errores que constantemente vemos. Por ejemplo, antes, bueno, aún se sigue utilizando las historias clínicas que son escritas a mano, pero poco a poco se está tratando de cambiar por algo digitalizado, porque suelen haber errores o a veces no se suele entender la letra del doctor, como generalmente se suele mencionar. En cambio, esto lo que hace es agilizar todo esto. Y bueno, eso es lo que tenía por dar. Correctísimo. No, está completo. Y esto es, por ejemplo, un ejemplo de una epicrisis. Bueno, aquí tenemos que se escribe el nombre de los pacientes, el motivo de consulta, los diagnósticos, si hubo o no cirugía, si hubo complicaciones y los antecedentes. Siguiente. Y esta es una, pero ya está escrita y es del Ministerio de Salud Pública. Ajá, es otro modelito. Sí, Ajá. efectivamente. Como usted ve, es un pequeño, gran resumen, ¿no? Importantísimo, definitivamente. Muy bien. Excelente, Ariana. ¿Comentarios? Huelgan, ¿verdad? Yo creo que está clarísimo. A ver, Susan, ahora sí nos va a hacer una receta. ¿Sí? Una prescripción médica. ¿Seguimos, Susan? Sí, doctor, ya van a proyectar. Ya. Ya, listo. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre cómo realizar una prescripción médica, cómo se la realiza correctamente. Siguiente, por favor. Listo. Una prescripción médica, bueno, es un acto científico, ético y legal
¿ya? Así es. Este se va a definir como, bueno, también se le va a decir que es una receta médica, ¿ya? Este es un documento legal que va a ser realizado por un profesional en sí, es sanitario, ya que esté calificado. Y este posibilita que el paciente en sí tenga la obtención de las medicaciones en una farmacia. Correcto. Entonces, este va a ser un documento de carácter sanitario, ya normalizado y obligatorio, mediante el cual tanto los médicos como odontólogos o también los podólogos van a prescribir medicamentos hacia los pacientes. Ya, estos pueden existir dos tipos de recetas, la magistral y también la preelaborada. La magistral va a dar bueno, es de cada sustancia, ¿ya? Cada sustancia va a estar descrita, cómo se prepara, cuál es su fórmula y cómo se va a administrar. Estas se van a utilizar más en la pediatría y dermatología, ¿ya? Mientras que la preelaborada en sí van a ser ya las formas farmacéuticas que ya están elaboradas, ¿ya? Y ahí van a existir de dos tipos, la simple y la control especial. Ya, la simple, que va a ser simplemente una hoja, ya una sola copia que se le va a entregar al paciente, y el control especial, que van a ser 3 copias. Estas van a estar utilizadas para toda sustancia, ya, y pueden generar también dependencia. Además, requiere de una autorización bueno, en sí, de la máxima autoridad de la salud del país. Correcto. Siguiente, por favor. Bueno. Las características de la prescripción, bueno, va a tener bastantes características, porque toda prescripción en sí deberá hacerse por escrito, ya obligatoriamente debe ser previa a una evaluación del paciente, hay que registrar condiciones, también el diagnóstico de esta, poner la historia clínica y bueno, en sí se tiene que utilizar el sello del doctor, ya, y también del paciente tiene que tener el nombre completo, ¿no? Ajá, el nombre genérico, perdón, es que me sale insuficiente calidad de la red. No sé si se me escucha bien. Sí, 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 muy bien. Ahí. Bueno, y tiene que cumplir los siguientes requisitos, como están aquí en las diapositivas. Primero, solo se podrá hacer por personal de la salud que esté autorizado. Ya la prescripción en sí debe ser clara, ya debe ser escrita con letra legible, ya, y también tiene que indicar su correcta administración. Se tiene que hacer en el idioma, bueno, aquí en Ecuador, pues en el idioma español, latino, ya, y en forma escrita, ya sea por copia mecanográfica o también computarizada. Ya, no puede contener como que enmendaduras, no puede estar sucio, no puede tener siglas, claves o signos, ya. Si van a haber abreviaturas, tienen que estar aprobadas por un comité de la farmacia y la terapéutica de la institución. ¿Ya? También se podrían incluir símbolos químicos, ya, pero también deben estar aprobadas por el comité. Ya, la prescripción debe también permitir la confrontación entre el medicamento prescrito, ya, y administrado también. O sea, en caso de un paciente ambulatorio, debe estar como que el medicamento dispensado y también administrado en caso de que tenga un paciente en el hospital, ya Ya, la prescripción en sí también debe permitir la correlación entre los medicamentos prescritos con el diagnóstico, ¿ya? Correcto. O sea, deben ir a la par, ¿ya? La dosis de cada medicamento debe expresarse con el sistema métrico decimal, ¿ya? Correcto. Ajá. Y en sí, cuando se trate de las preparaciones magistrales, debe tener otros requisitos en los cuales se debe especificar claramente los componentes que tiene el medicamento y también su respectiva cantidad. Ya. En caso de la emisión de las recetas, bueno, pues estas las recetas médicas en sí
públicas o privadas, se las van a tener que emitir en un soporte de papel que es con manuscrito o también computarizadas. Y también por soporte electrónico, que sería una receta electrónica. Correcto. Siguiente, por favor. Perdón. Ya, en las partes de las recetas médicas, en sí se va a dar por dos partes, ya que va a ser el cuerpo de la receta y la hoja de información para el paciente. Va a constar de dos partes, como yo le dije. El cuerpo de la receta va a estar destinada a la parte farmacéutica. Ya esta va a contener toda la información necesaria para que el paciente pueda en sí ver la medicación, cómo es que se va a medicar. Ya, y en la hoja de información para el paciente, bueno, va a estar incluida esta puede estar incluida en sí en la receta o en un documento aparte. Ya, y aquí se va a detallar cuánta cantidad es para el paciente, el tratamiento, el diagnóstico, ya, y todos los productos que el doctor le manda al paciente. En la estructura de la receta médica, como está en el cuadrito izquierdo, bueno, vamos a tener como que 7 partes, tomando como ejemplo la figura que está aquí, que es una receta médica que es pediátrica, ¿ya? En sí, la primera que tiene que tener datos de identificación del médico, como segundo punto, datos de identificación del paciente, la superinscripción como tercer punto, ya el cuarto punto es la inscripción, ya el quinto indicaciones, que bueno, son las indicaciones en sí de la medicación, ya como sexto punto la firma, sello y fecha de cuando se está emitiendo, ya, y séptimo, que sería el pie de la imprenta, que va a ser la empresa en sí que va a diseñar la receta médica. Además, hay que añadir que si es que se va a dar más de un medicamento, se debe enumerar cada uno de ellos, ya, y que la vigencia en sí de una receta va a tener máximo como un mes. Listo. Siguiente, por favor. En los datos de una prescripción, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ya tienen que tener los siguientes datos: datos del medicamento, los datos del paciente, los datos del médico y otros datos adicionales. Ya dentro del documento de la receta en sí, se generan requisitos imprescindibles, ¿ya? Y que deben ser obligatorios. En los datos del medicamento, en la receta debe aparecer la marca comercial del medicamento. ¿Ya? Además, también va a tener que aparecer la dosificación, la forma farmacéutica y la vía de administración de este. En caso de los datos del paciente, tiene que estar el nombre, ambos apellidos, el año de nacimiento, ya. En nuestro país, bueno, la cédula, y en sí, si se va a tratar de una receta médica que va a ser privada, va a tener que tener como obligatorio poner la cédula del paciente o de un tutor legal en caso de que sean niños. Correcto. En los datos del médico, bueno, en sí tiene que tener los datos del médico para que sea válido. Ya debe constar de los apellidos completos del médico, la dirección donde ejerce. Además, es de vital importancia que él vaya a estampar como que su firma personal en la receta, ¿ya? Y en caso de que sea una computarizada, tiene que tener la firma electrónica del médico. Y en otros datos adicionales, bueno, estos no van a ser como que tan relevantes como los anteriores, que esos sí son bien importantes, pero igual deben tener como que las fechas, la fecha también prevista para dispensar la medicación en caso de tratamientos crónicos o renovables, y también el orden de la medicación, en caso de que sea como que un tratamiento a largo plazo. Correcto. Y bueno, aquí está un ejemplo, como lo tenemos aquí, otro ejemplo, ya en lo cual vamos a mostrar la institución de la salud, nombre, especialidad y matrícula del médico, los datos del paciente, la prescripción, el diagnóstico, las fechas y el sello.
Ajá. Ya, y yo creo que eso sería todo. Correcto. Bien. Pequeños ajustes, nada más, Susan, y para todos, obviamente. Nada, en una receta no debe ir ningún tipo de publicidad, ¿verdad? Incluso lo que usted acotaba, el que imprenta, elabora la receta. No, ningún tipo de publicidad, porque se estaría en cierto modo publicitando, ¿verdad?, a la empresa que elabora la receta. Entonces, tampoco hay muchas casas farmacéuticas que ofrecen al médico recetarios, ¿verdad? Que incluso con muy simpáticos, muy bien diseñados, pero a su vez el nombre de la empresa farmacéutica, ¿ya? Incluso empresas farmacéuticas transnacionales. Eso no, definitivamente está proscrito, ¿verdad? Sí, está proscrito. El otro aspecto, el medicamento no va el nombre comercial, va el nombre genérico, ¿de acuerdo? Sí. Eh, Excepcionalmente, entre paréntesis, se podría, por ejemplo, si hay, eh, por mencionarles algo, un antibiótico de una calidad excepcional, y fabricado por cierta empresa, el nombre comercial sí lo podemos poner, pero muy como excepción entre paréntesis, ¿no? Entonces, lo ideal, me parece un poquito como que ortodoxo, ¿no? Lo ideal es la letra perdón, la elaboración de la receta con puño y letra suya, pero una letra, sí, muy bien elaborada, muy clara, que sí, que se utilizan eh, eh, hechas en computadora, qué sé yo, o sea, es importante, evidentemente, porque eso le da claridad, pero lo mejor es con letra definitiva, puño y letra del médico, ¿verdad? Insisto, una letra clara, totalmente legible, ¿ya? Y para eso el médico debe entrenarse, porque a veces, como decimos, la letra médico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se justifica que sea el médico el que con su puño y letra? Porque es el que prescribe, no es el que eh, mm, ordena que se prescriba tal medicamento, no. Él es el responsable de la prescripción y por lo tanto, incluso eso yo diría, lo ratifica con su letra, ¿verdad? Con su puño y letra, ¿de acuerdo? Esas cositas nada más en relación a la receta. Evidentemente se puede hacer con copia o desprendible, ¿no? Sí, tiene un nombre especial en la parte de eh, eh, las imprentas que las realizan, hasta que va con agujereado, ¿no? En donde se puede tranquilamente desprender, pero se lo puede hacer de esa manera, ¿verdad? Y obviamente la copia, el original para el paciente, háblese de familia también, y la copia queda para el médico, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, eso en relación a preguntas. Ujú. No, ok. Bien, yo creo que es un tema, ¿verdad? Que muy sencillo, pero a su vez muy importante saber realizar una buena receta, ¿no? Es la etiqueta del médico. Ahí demuestra el médico que sí puede con su puño y letra elaborar, ¿verdad? Sí, sería lo ideal. Por supuesto, el avance de la tecnología, incluso las firmas electrónicas, que tampoco deberían ser, ¿verdad? Porque en un proceso médico legal se acepta las firmas electrónicas, pero es preferible la firma
auténtica, original del médico. Eso. Bien. Gracias, Susan. Siguiente tema me parece que es Sofía, ¿no? Con la hoja de transferencia, que también es necesaria. Avanzamos. ¿No hay internet? Sí, ¿no? Desde hace poco que no nos ha fallado el internet. ¿Qué dice Yanmin? ¿Sí me escucha? ¿O estamos...? Sí, doctor. No, sí se le escucha. Sí se le Ya. escucha claro. Sí. Perfecto, gracias, Yanmin. Sí, entonces, no, Sarita le toca el próximo miércoles. Eduardo también. A ver, Sofía. ¿No está Sofía? Claro que sí, contestó Sí, doctor. Ella me acaba de escribir y me dijo que sí está. Creo que ahí ya está respondiendo. Ya. Creo que tiene problemas con el micrófono. Ya, para la hoja de transferencia, que no es nada complicada, ¿no? Pero sí es muy necesaria. Siempre debe haber una hoja de transferencia, ¿no? Eso. En cuanto a microbiota, Fernanda, ¿sí prepararon? Sí, ¿no? Doctor Fernanda Morán, mi expo son la siguiente semana. El día miércoles nos había dicho. Doctor, creo que al lado, ¿cómo está? Buenas tardes, disculpe, es que estaba un poco confundida también. Nos dijo que era para el próximo viernes, en cambio. Sí, no hay problema. No, simplemente es como Eduardo, ¿verdad? Con el síndrome hemolítico renal. ¿Eduardo? Así es, doctor. Puede ser el miércoles o el viernes, no hay ningún problema. Ajá. Porque hay material suficiente, sí. Entonces, Sofía, pero la hoja de transferencia, eso sí es una cosa muy concreta, corta. ¿No la preparó? Sí, doctor, tiene razón. La verdad es que como habíamos quedado que era para la próxima semana, lo iba a hacer el fin de semana. Sí, es algo corto, pero la verdad es que lo había dejado para hacerlo con más tranquilidad el fin de semana. Disculpe. Ya, no, tranquilo. Ok, entonces, de ahí no tenemos otro tema. Bueno, obviamente shock también, eso sí, de ley, con Reinaldo y con María Soledad, la próxima semana, ¿no? Pero, entonces, quedemos claros, el miércoles, microbiota, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Con doctor. Fernanda y María Cristina, ¿verdad? Y Carla, creo, con Carla para Sí, un poco doctor, somos las culminar tres. con el grupo 1 y 2 para el día miércoles. Síndrome febril hemorrágico, Sarita, para el miércoles, ¿no? Para dejar Ya, doctor. al viernes shock, ¿verdad? Con María Soledad, Reinaldo, y síndrome hemolítico renal, que también es muy, muy necesario que lo tengamos presente. ¿De acuerdo? Ok, bien. Entonces, estamos. Bien. Vamos a completar la exposición de hoy con hablando un poquito de trastornos, ¿verdad? Del equilibrio ácido-base, ¿no? De acuerdo.
Un poquito de contextualización, ¿verdad? Indicaremos que hay varios puntos que deben, o sea, los vamos a referir en forma corta, ¿no? Hay varios puntos que deben considerarse en el equilibrio ácido-base, ¿no? Primero, la concentración de iones, ¿no? El principal ion, el hidrógeno, ¿verdad? Sí, es muy importante en el equilibrio ácido-base. Y obviamente depende hidrógeno, ¿verdad? Obviamente como ion, hidrógeno, signo positivo supralineal, depende de la interacción entre varios aspectos, ¿no? La presión arterial, ¿verdad? La presencia del dióxido de carbono, ¿sí? La concentración plasmática del ion bicarbonato. Entonces, ahí está, ¿sí? Obviamente según la ecuación que deben haberla ustedes ya revisado, porque me dijeron que si han revisado el tema de equilibrio ácido-base, la ecuación de Henderson y Hasselbalch. En ese sentido, el dióxido de carbono es importantísimo, se combina de manera reversible con agua, ¿no? Para formar el ácido carbónico. ¿De acuerdo? Bien. Posteriormente, por supuesto, se disocia en bicarbonato, CO3H, y los iones hidrógeno o hidrogeniones, ¿no? En definitiva, el hidrógeno en positivo. Entonces, aplicando una fórmula que tiene su reversibilidad, el dióxido de carbono, ya como dióxido, ¿verdad? No dióxido de carbono, ¿sí? Más agua, ¿sí? Forma el CO2 más el H2O, pues se suma, o sea, como entre comillas sumatoria, y nos da el ácido carbónico, ¿no? El CO3H2. Y obviamente se degrada y forma el CO3H, el bicarbonato, y el hidrogenio o hidrógeno, ¿verdad? En forma catalizada, ¿no? Por supuesto, por la enzima anhidrasa carbónica, ¿no? Recuerden que la anhidrasa carbónica está presente en varios elementos como los eritrocitos, ¿verdad? Las nefronas, el intestino, ¿verdad? El páncreas, ¿sí? El músculo, especialmente la musculatura estriada, ¿sí? Y los capilares, el endotelio de los capilares pulmonares, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, evidentemente, el equilibrio ácido-base parte de varios mecanismos compensadores, ¿no? Entonces, en resumen, para mantener el equilibrio ácido-base, por supuesto, en el fluido extracelular, en compensación de los cambios, se realiza por primero el sistema respiratorio. ¿De acuerdo? El sistema respiratorio elimina, ¿verdad? O retiene, una de dos, depende de la condición del organismo y de las necesidades del organismo. Elimina o retiene el CO2 a través de cambios de ventilación alveolar. Unas veces se aumenta la ventilación, ¿verdad?, en forma compensatoria, u otras veces disminuye la hipoventilación, ¿sí? Obviamente
todo esto con la presencia de sensores, los llamados quimioreceptores. ¿Ok? Bien. Entonces, la importancia de este mecanismo que genera cambios en la presión del CO3, perdón, del CO3, del dióxido, perdón, CO2, del dióxido de carbono, ¿ya? De manera que altera la concentración también de los hidrogeniones. Entonces, este sistema respiratorio es capital y obviamente alteraciones, ya pues veremos tanto la acidosis como o sea, es decir, la presencia de el CO2, ¿verdad?, en condiciones alteradas. Entonces, la acidosis o tanto la acidosis metabólica como la acidosis respiratoria y a su vez la alcalosis, ¿no? Tanto metabólica como respiratoria. Pero sobre todo, en este caso específico, la respiratoria, ¿verdad? Bien, entonces hablando del sistema nervioso, perdón, del sistema respiratorio. Hablando de la parte del sistema renal, por medio de los túbulos proximales, ¿verdad?, aumenta o disminuye la secreción de los hidrogeniones como ácido, ¿verdad? Se reabsorbe cerca del 80% del bicarbonato, ¿verdad?, del CO3H, signo negativo, ¿verdad? Sí, filtrado, ¿de acuerdo? El 16% se reabsorbe en el segmento ascendente grueso y en el túbulo contorneado distal, mientras que un 4% se reabsorbe en el túbulo colector. Entonces, mire la importancia de la estructura de la estructura renal, ¿verdad? ¿Sí? Y nuevamente se produce un nuevo bicarbonato, ¿sí?, por dos mecanismos. Se mire la importancia del sistema renal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, insisto, se produce un nuevo bicarbonato por dos mecanismos también. Un primer mecanismo a partir de glutamina, ¿sí?, en el túbulo proximal, resultando la alfa-cetoglutarato, así es, que es metabolizado en CO2 y en agua para formar CO3H, o sea, el bicarbonato, el nuevo bicarbonato. El amonio también interviene, ¿verdad? El NH4, ¿sí?, se disocia en amoníaco, NH3, para ser transportado a la luz tubular y obviamente pasar a la circulación, ¿verdad? Y la otra parte, el segundo mecanismo, como decíamos, ¿verdad?, ¿sí?, a partir de fosfatos en forma de sales neutras que filtra el glomérulo uniéndose a los hidrogeniones de la luz y generando CO3H, otra vez bicarbonato, ¿no? De tal manera que la función renal, ¿sí?, esta última generando el bicarbonato en el túbulo proximal y también distal, ¿sí? Entonces, en condiciones 1 a 1, ¿verdad?, en una relación 1 a 1, ¿sí? Una pequeña fracción, pero importantísima, ¿no? En consecuencia, el bicarbonato se constituye en el factor principal del control metabólico, ¿verdad?, del equilibrio ácido-base, ¿sí?, sobre todo no respiratorio. Como dijimos, ¿verdad?, en el respiratorio está el CO2, ¿sí?, tanto en el aumento como en la disminución de los procesos de ventilación e intercambio, ¿verdad?, alveolo capilar. Bien, entonces la parte, el control metabólico no respiratorio, entonces tenemos la función interesantísima renal, ¿verdad? Dos estructuras, en definitiva, anatomofisiológicas que
generan un eutrofismo importantísimo, ¿no? Importantísimo. Bien. Por supuesto, este equilibrio, ¿verdad? Ácido-base, ¿sí? Generado en los mecanismos compensadores, ¿sí? Tanto, insisto, en el respiratorio, en el sistema respiratorio, como en el sistema renal, nos genera insisto, equilibrio ácido-base. Bien. En cuanto a que se debe mantener este equilibrio, evidentemente, ¿no? La importancia del mantenimiento de ese pH, ¿no? Sus cambios en el pH sanguíneo son regulados por enzimas y por proteínas, lo que genera cambios en las funciones celulares. ¿Cuáles son esas funciones? Glucólisis, gluconeogénesis, ¿verdad? Síntesis de ADN, mitosis. Por tanto, gobiernan el mantenimiento del pH dentro de los límites fisiológicos, ¿sí? Tales como el bicarbonato, los hidrogeniones, los fosfatos, ¿verdad? La albúmina, los electrolitos, ¿no? Que habíamos mencionado tanto, ¿no? El sodio, el potasio, el cloro, radicales como el lactato, los uratos, los cetoácidos, en definitiva, necesarios para ese equilibrio ácido-base, ¿verdad? Y los efectos de las funciones celulares. Entonces, esto es muy importante rescatar esta interacción, ¿verdad?, entre el sistema respiratorio y el sistema renal. ¿Para qué? Para el mantenimiento del pH, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que lo que hemos hecho es un recordatorio, ¿verdad? ¿Sí? Hay otros investigadores como Stewart, en fin, un científico canadiense que habla de un mecanismo parecido, pero que en definitiva sigue dándole, como debe ser, la importancia al bicarbonato, ¿verdad? Y la importancia al CO2, o sea, al dióxido de carbono. Bien, entonces, en resumen, diremos que los ácidos son sustancias, en definitiva, que son capaces de donar protones. Pueden ser de los protones, de los neutrones, de los electrones, ¿no? Mientras que las bases son sustancias capaces de recibir esos famosos protones, ¿verdad? Entonces, el pH no es otra cosa que el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones y su valor normal en la sangre. Está entonces entre, de ahí la importancia de los hidrogeniones, entre 7,35 y 7,45, ¿verdad? El pH sanguíneo. El mantenimiento de estas cifras se debe a un equilibrio, entonces, definitivamente, entre la producción y eliminación de ácidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para mantener este equilibrio existen las sustancias que hemos señalado, llamadas tampones, en otra palabra, ¿no? Que amortiguan las oscilaciones del pH. El tampón extracelular más importante, ya lo describimos a través del sistema renal, ¿verdad?, que es el bicarbonato, ¿sí?, que actúa a través de la reacción de la anhidrasa carbónica, recuerdan, como, ¿sí?, una sustancia importantísima como catalizador, ¿verdad?, según la ecuación que habíamos mencionado, ¿verdad?, que el CO3H más los hidrogeniones nos dan el CO3H2, ¿verdad?, el ácido carbónico. Y a su vez se vuelve a degradar en CO2 y en agua, ¿no? ¿Ok? En H2O. De esta manera que se establece o se mantiene estable el pH, ¿no? Tanto el bicarbonato como el CO2 se han de compensarse,
obviamente por, como decíamos, el sistema renal y el sistema respiratorio. Y obviamente que estos elementos se relacionan entre sí a través de la fórmula de Henderson-Hasselbalch, como lo habíamos mencionado. ¿De acuerdo? Hasta ahí seguimos en este recordatorio. ¿Estamos claros, Sofía? Valeria. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, o sea, es algo que ustedes lo deben tener muy claro porque además lo están viendo como una fundamentación que es muy importante en la parte, ¿verdad?, de medicina interna, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, Sofía, Sara, Sarita. Sí, sí, ahí acabamos de ver justo este tema. Perfecto, excelente. Entonces, Doctor, disculpe, soy ajá. Salazar. Recién me pude unir a la clase, ¿se acuerdan que le escribí por WhatsApp? Ajá. Sí, ya estoy presente. Solo para Ya. eso. A ver, entonces nos tomamos un tiempito porque después, no sé, a veces como que no nos deja ingresar con la asistencia. Perdón, que vamos, asistencia. Y de una vez, sí, ¿me da su apellido, por favor? Salazar. Soledad Salazar. Ya. Sí, María Soledad. No, Soledad Micaela, no le cambio el nombre. Sí, eso. No le cambio el nombre, correcto. Bien, perdón un segundito antes de... Gracias, doctor. No, con mucho gusto. Nos faltaba más. Siempre les digo, cuando lleguen atrasados y por A o Z razones, todos tenemos algún momento necesidad, entonces lo hacemos, ¿no? Sí, voy a ingresar, así que me interrumpen y sí, que no es interrupción para mí, los ingresamos a la asistencia, ningún problema. Bien, entonces, es- ¿verdad? Bien, seguimos. Seguimos. Bien, entonces, siguiendo con este recordatorio, porque ustedes son expertos, ¿verdad? Así que vamos, ¿no? Entonces, para mantener estable, decíamos, para mantener estable el pH sanguíneo, que es básico, fundamental, ¿no? Sí, el bicarbonato y el dióxido de carbono han de compensarse, decíamos, ¿no? Y estos a través de la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Bien, entonces el descenso del pH, entonces menos de 7,35, se denomina acidemia, ¿verdad? Y puede deberse a una disminución del bicarbonato o a un aumento de la presión del CO2, del dióxido de carbono. Mientras que la elevación del pH se denomina alcalemia, ¿verdad? Y se debe a una elevación del bicarbonato que lo vemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Tanto la acidosis como la alcalosis, ¿verdad? En el desequilibrio hidroelectrolítico que solo en una grave, solo con la administración de un bolo de solución salina estamos resolviendo el problema, ¿verdad?
¿sí? En un porcentaje muy alto. Cuando un proceso patológico produce acidemia o alcalemia, hablamos de acidosis o alcalosis, reitero. Cuando los trastornos del pH se deben a alteración en el bicarbonato, se denominan metabólicos, ¿verdad? Y mientras que, aunque esto es sumamente básico ya para ustedes, mientras que cuando son debidos a alteración de la presión del CO2 o del dióxido de carbono, se denominan respiratorios. Bien. Para eso podemos mencionar los diferentes trastornos, solo como, insisto, recordatorio, la acidosis respiratoria aguda. ¿Cómo está el pH? En acidosis respiratoria aguda. Está a menos de 735. Exacto. Y el PCO2 en acidosis. Mayor a 35, bueno, mayor a 45. Ajá, en resumen, no, mayor a 45, entonces alto, ¿verdad? ¿Sí? Y el bicarbonato levemente alterado, ¿verdad? O normal, ¿de acuerdo? En la acidosis respiratoria hablábamos, ¿no? En la alcalosis respiratoria, en cambio, ¿cómo está el pH? En la respiratoria. Está más de 745. Exacto, alto, ¿verdad? Mientras que la PCO2 está baja. Está baja, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¿Y el bicarbonato? CO3H. Normal, ¿sí? O levemente bajo. Bien, entonces, en la acidosis metabólica, ¿cómo está el pH? Obvio, ¿no? Que bajo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, menos de 7. 735, correcto. ¿Cómo está la presión del CO2? ¿Verdad? Obviamente bajo. Y el bicarbonato bajo, ¿verdad? Por obvias razones. En cambio, en la alcalosis metabólica, el pH está alto, obvio, como alto está el PCO2 y como alto está el CO3H, ¿verdad? El bicarbonato. Ajá. La alcalosis es todo para arriba. Entonces, en definitiva, la acidosis metabólica, que es la que la vemos mucho, ¿verdad? ¿En qué deshidratación, Susan? ¿En la hiper o en la hipotónica? Tónicas. Hiper o hipotónica. ¿Cómo ¿Cuál me está? dijo, doctor? Acidosis metabólica, me dijo. Ajá, sí. El pH está. Acidosis. Ácido, ¿no? Claro, el pH está bajo. Está bajo, correcto, pero menos de 735, ¿no? Causado por la disminución del bicarbonato, ¿verdad? Esa disminución puede deberse por consumo, ¿no? Actuando como tampón ante el aumento de los ácidos endógenos, ¿no? O sea, cuerpos cetónicos, ácido láctico, etcétera, ¿no? Lo que hablábamos justamente en el proceso, ¿verdad? Sí, renal, importantísimo, perdón, y también respiratorio, ¿no? Ajá. Bien, y oxógenos, salicilatos, etilenglicol, etcétera, ¿no? Aumento de las pérdidas, obviamente en las diarreas, ¿no? ¿Sí? Disminución de la recuperación a nivel renal por la acidosis tubular renal y por la insuficiencia renal, ¿sí? Francamente, ¿sí? Un compromiso renal. Entonces, de la etiología, en la acidosis metabólica, es útil la clasificación de los aniones GAP, ¿no? Entonces, ya ustedes son expertos, ¿verdad? Aumento en la producción de ácidos, ácido láctico, cetoacidosis diabética, acidosis metabólica, etcétera, ¿no? Sí. Intoxicaciones por salicilatos, por etanol, por metanol,
etilenglicol, etcétera. Disminución por la eliminación de ácido, ¿no? En la insuficiencia renal. ¿Sí? Obviamente el cloro tiene un efecto en la etiología de la acidosis metabólica, obviamente que sí, un aumento de las pérdidas de bicarbonato como la diarrea, ¿sí? Pues en la presencia de la hipercloremia está, ¿verdad? ¿Sí? Disminución de la regeneración por el riñón en la acidosis tubular renal, los inhibidores de anhidrasa carbónica, ¿no? ¿Sí? Acetazolamina, ¿no? ¿Sí? Y otros aportes elevados de cloro, ¿verdad? En soluciones intravenosas. A veces se nos pasa la mano, ¿sí? Con el cloruro de sodio y obviamente ahí está el cloro y el sodio y nos produce efectos, tanto el cloro, muchos de los autores dicen que más a veces daño hace la elevación del cloro, ¿no? Por eso, si usted analiza la concentración del cloro por ejemplo, en un ionograma, la concentración de los valores normales entre el sodio y el cloro, evidentemente el cloro no llega a los 90 y pico, a 102, 103. En cambio, el sodio tranquilamente 135, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces eso en relación a la parte etiológica. En cuanto a la parte clínica, en la acidosis metabólica, aparece la respiración de Kussmaul, ¿recuerdan? ¿Sí? Y también la de Bochut, ¿no? Pero obviamente es un Kussmaul en niños, ¿no? Vasoconstricción pulmonar, por supuesto, vómitos, disminución del nivel de conciencia, hiperpotasemia y desviación de la curva hemoglobina, ¿verdad? Sí, la disociación de hemoglobina, obviamente, hacia la derecha, ¿verdad? Lo que hace que la afinidad de la hemoglobina sea menor y ceda más fácilmente oxígeno a los tejidos. Ahí está la reacción, ¿verdad? Inmediata. Bien, entonces eso en relación a un pequeño recuento de la acidosis metabólica, mientras que la alcalosis, por lo que estamos hablando mucho, ¿verdad? La metabólica, el pH mayor a 7,45, causado por aumento de bicarbonato, ¿verdad? El tampón bicarbonato, debido a un aumento de la producción en vómitos, ¿verdad? Sí, imagínense un niño que vomita, vomita y vomita, agárrese porque se va a una alcalosis, ¿no? Y la hiperaldosteronismo, el hiperaldosteronismo, ¿no? Aumento de aportes exógenos del bicarbonato sódico, transfusiones, ¿sí? De ahí la importancia del manejo muy sutil de las transfusiones, ¿verdad? Tiene que ser una transfusión lenta, ¿sí? Y después, por las reacciones que genera la transfusión, usar un antihistamínico, ¿no? Y a veces citratos. Ajá. Bien. En cuanto a la etiología, el diagnóstico es útil conocer la cloremia, diferenciando las alcalosis metabólicas en normo o hipoclorémicas. Fíjese la importancia del cloro, ¿no? ¿Sí? Y en la clínica, hipoventilación, arritmias, vasoconstricción cerebral, irritabilidad, hipopotasemia, disminución del calcio iónico con las famosas tetanias, ¿no? Y ahí está la importancia de esa acidosis, ¿verdad? Perdón, de esa alcalosis metabólica. Bien, el tratamiento, la causa, es manejar la causa subyacente, ¿no? Tratamiento sintomático de las alteraciones electrolíticas que la ocasionan a esa, ¿verdad? Alcalosis, ¿ok? Bien, y obviamente controlar el vómito. Listo. Bien. Eso en relación así a un recordatorio que ustedes lo tienen clarísimo, 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 clarísimo. ¿Ah? Eso. ¿Preguntas?
Preguntas. De ahí, mire la importancia de los órganos nobles, ¿no? El cuidado de los pulmones, por favor. Ahora con esta bendita pandemia, cómo se afectan los pulmones, ¿verdad? Por el abuso de manejos indiscriminados, ¿verdad? Del COVID-19, ¿no? Qué pena, cuántos problemas renales se han generado y sobre todo cuántos problemas respiratorios, que a veces causa una insuficiencia respiratoria crónica y a veces irreversible, ventajosamente en casos menores, ¿verdad? Porque la mayoría actualmente, sobre todo la mayoría del COVID sí, son de leves, clínicamente hablando, de leves a moderados, ¿no? Entonces, la persona recupera, ¿sí? De tener medidas, y hay el control por parte de los médicos, el control de que el virus se mantenga en las vías respiratorias altas, ¿no? Y que no baje, ¿sí? Esa es la consigna, ¿no? Y desde el inicio que hay molestias, pues acidificar esa garganta, ¿verdad? Y tomar mucho líquido, porque hay que hidratarse, punto 1, y 2, para proteger a los pulmones, para proteger al hígado, y 2, ¿sí? Para que el virus pase al jugo gástrico, ¿no? Y el jugo gástrico es destruido sin problema. Bien, entonces, esto en relación a consecuencias de esta bendita pandemia, ¿no? Y sobre todo del mal manejo de los casos clínicos, ¿no? Entonces, pues, todo proceso viral es de manejo sintomático, salvo aquellas excepciones muy, muy, muy contadas en donde se utiliza antivirales, ¿no? Simplemente manejo sintomático, una buena hidratación, una alimentación adecuada, ¿verdad? Y obviamente, si hay tos, controlar la tos, ¿sí? En lo posible, no usar antitusígenos, porque no es necesario, y proteger a los órganos nobles. Mire la nobleza de nuestro sistema nervioso, ¿no? La nobleza de nuestros riñones, por favor, o sea, hay que cuidarlos, pero al máximo, ¿no? Y ya vemos cómo a veces hábitos como el alcoholismo lleva a un deterioro tremendo, ¿no? Una infección de vías urinarias lleva a un deterioro bárbaro, ¿verdad? Si es que no tratamos al problema con una sutileza que debe ser permanente en todo momento, ¿no? Controlar cuidar de nuestros órganos nobles, ¿no? Que en definitiva terminan siendo todos, ¿no? Porque mucho tiene que ver, por ejemplo, las pérdidas insensibles, ¿no? Por lo tanto, en nuestra piel. Y, por supuesto, el manejo de problemas sistémicos en forma adecuada. Eso. ¿Algún comentario, Eduardo? Me parece que quería hacer usted, ¿o no? No, pero más adelante, doctor, quería preguntar como que cuál es la diferencia entre el manejo entre adultos y niños. ¿En el COVID? No, en el tema de la acidosis y la alcalosis. La diferencia es sutil, ¿no? La diferencia es la proporcionalidad, ¿sí? Con la ventaja de que los niños responden con una capacidad, con una rapidez estupenda, ¿no? ¿Sí? Si es bien manejado, usted ve los casos que hemos visto, por ejemplo, de desequilibrio hidroelectrolítico grave, ¿sí? Le damos un buen tratamiento y la acidosis
Bien, gracias, ¿no? Se llamaba. Segundo día, el paciente debe, no es que está, debe estar recuperado. En cambio, los adultos sí somos un poquito más difíciles en cuanto al tratamiento, no porque no haya una buena respuesta, sino que a veces somos bastante desordenados y creemos que en la primera de bastos, porque hay una mejoría, ¿verdad? Ya es suficiente. No, el tratamiento tiene que esperar a hacerlo completo, ¿no? Completo. Ajá. Otra cosa, ¿verdad? A veces el abuso indiscriminado en el adulto de antibióticos, por ejemplo, ¿verdad? Vemos con mucha preocupación cómo nos dedicamos a tomar el antibiótico a la hora que sea, no hay una disciplina en ese sentido. En cambio, los niños responden a una disciplina de una persona que está, incluso que en algunos casos la creen maltratadora, ¿no? Las madres, ¿verdad? Las madres que incluso se las cree sobreprotectoras. Y no es eso, sino que están haciendo que el niño cumpla con la prescripción y obviamente se va a recuperar y se va a recuperar totalmente, ¿no? Es la diferencia bastante, yo diría, no solo sutil, a veces en muchos casos muy elocuente, ¿no? Muy elocuente. Entonces, no es que el adulto tiene menor capacidad de respuesta, ¿verdad? Que sí, obvio, pero sí hay control, ¿no? Y a veces nos damos cuenta, ¿no? Nosotros mismos, ¿verdad? Decimos, no, o sea, tenemos más aguante, mayor cantidad de vida sin enfermedades, entonces tenemos mayor capacidad de aguante y a veces nos pasamos o queremos cruzar el charco sin la ayuda del profesional. Entonces nos resistimos a acudir al médico, ¿sí? Nos resistimos a aceptar una prescripción en forma completa y en cambio la diferencia con los niños, ¿no? Por eso, en ese sentido, fue una de las cosas que también me hizo inclinar a la pediatría, ¿no? La capacidad de respuesta de los niños, ¿no? Es fabulosa, es estupenda. Eso, Eduardo, eso podríamos decirle respecto a su inquietud, ¿no? Por lo demás, la dosis obviamente va en relación estricta, por eso en los niños el peso, ¿no? La importancia del peso para recetar antibióticos, para recetar todo tipo de medicamentos, ¿verdad? Para la misma dosificación de líquidos y electrolitos no es lo mismo, sí, que el adulto, ¿no? Es decir, necesitamos la cantidad específica, ¿no? Específica. Y, por supuesto, los extremos de la vida, tanto la senectud como el recién nacido, ¿verdad? El neonato, tienen diferentes capacidades, ¿no? El uno es más y el otro menos, ¿no? Poca respuesta en el adulto, pero respuesta al fin. En cambio, los niños, la respuesta es estupenda, ¿no? Es formidable. Ajá. Eso. Entonces, mientras más va creciendo el niño, sí va siendo muy tolerante y muy receptivo, digo, su capacidad de respuesta fisiológica y obviamente la mejoría, ¿no? Eso, Eduardo. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, doctor. No, con mucho gusto. No faltaba más. Bien. Entonces, podríamos... Doctor, Sí. una pregunta. A mí me tocaba exponer hoja de balance. ¿Les pongo hoy ¿A o ya? ¿A Valeria le tocaba balance Sí, electrolítico? sí, doctor, hoja de balance hídrico. Ah, la hoja de balance, claro, esa sí era para ahora. ¿Y por qué se me Sí. perdió?
No me perdí, es que no me llamó, estaba esperando y ahí empezó a dar la clase. Es que yo la tenía anotada, la tengo anotada, sí, aquí está. Ay, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? La hoja de Pensé que se había balance. olvidado de mí. Ahí, Bueno, sí se olvidó de mí. claro, no, nada que ver. Y obviamente Valeria, ¿no? Sí, aquí está. Aquí está. Lo que pasa es que hago cuadritos, ¿no? Yo tengo hojitas en blanco y voy anotando, ¿no? Voy anotando asistencias, voy anotando calificaciones de las lecciones de los lunes, de los martes, y voy anotando también las presentaciones. Pero le he puesto a usted a un ladito, ¿no? Del cuadrito, ¿no? No sé por qué. Ya. Ya, pero tiene todo el tiempo para poder exponer ahora la hoja de balance, ¿no? Usted que la prioste, como dicen en los pueblitos pequeños, ¿verdad? Los que dirigen las festividades, eso lo hemos visto en la sierra, ¿no? Lo he visto uno que otro, que hay los famosos directores de las fiestas, no son los priostes, ¿no? Así que en este caso, Valeria, la que generó, la que nos facilitó la exposición de la hoja, del balance de un paciente, fue creo que el lunes, ¿no? Creo. Sí, doctor. Ajá. Ya pues Valeria, tiene todo a sus manos, todo en sus manos, ¿sí? Y Susan tiene la clave, tiene el comando mucho más, ¿verdad? ¿Usted mismo va o quiere que le ayuden? No, yo misma. Usted misma. Entonces, ya. Ahí creo que ya ve las diapositivas. Ya está, sí, ahí está, hoja de balance. Ah, magnífico. Bien. Bueno, yo voy a hablar sobre la hoja de balance hídrico y voy a hablar un poco primero de la teoría. Sí. Un minutito nada más, porque es que esto tiene que quedar marcado, ¿no? Déjeme ver si no solo un ratito sobrepongo es para poner este balance hídrico, ¿no? Nada más. Es que después ya no puedo anotar porque se cierra el sistema, ¿no? Ya. ¿Verdad? Bien, ahora sí, adelante. Adelante, Valeria. Gracias. Ya. Bueno, hablando de la teoría, una pequeña introducción. Perfecto. La hoja de balance. Esta de aquí es la relación que existe entre los ingresos y las pérdidas corporales, dado que es como que, o sea, se da como que en el volumen se diluyen los iones y ahí forman lo que es el balance hidroeléctrico. Para realizar el cálculo del balance hídrico se cuantifican tanto los ingresos como las pérdidas corporales por las diferentes vías que pueden haber. Y ahí es que se establece lo que es un balance. Y esto se determina en un periodo aproximadamente de 24 horas, no mayor de 24 horas por si acaso. Y suelen medirse en pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, ya sea con problemas renales, cardíacos, pacientes que también tienen pérdidas de volumen de líquidos, sangre y electrolitos. Y esta hoja de registro es responsable en sí del personal de enfermería y permite detectar posibles cambios en el balance hidroeléctrico y establecer lineamientos en el tratamiento que se propondría al paciente. Correcto, Valeria. Y lo que usted recalcó, ¿verdad? 24 horas, no menos y no más, ¿sí? El balance tiene que hacérselo en 24 horas. Ok, adelante. Y aquí hablando de los tipos de balance hídricos que hay, está el normal, que es cuando el ingreso diario de líquidos es igual a los eliminados. Como vemos en el ejemplo, se suma todos los ingresos, todos los egresos y el total dio 0. O sea, la resta de esto dio 0, entonces decimos que es normal. Así es. En un balance hídrico positivo es cuando el ingreso diario de líquidos es mayor a los eliminados. Aquí vemos una diferencia de 200 con predominio del nivel de ingresos. Ya. Y balance negativo,
Aquí es cuando el ingreso diario de líquidos es menor a los eliminados. Como vemos en el ejemplo, da menos 400, con predominio obviamente en los egresos. Correcto. Bueno, y según el tiempo que se cuantifica el balance hídrico, se puede clasificar en parcial o total. Parcial es cuando se contabilizan los ingresos y las pérdidas en un intervalo de tiempo, ejemplo 6 horas, y el total es cuando se realiza en un periodo de 24 horas. Pero se puede hacer un avance, ¿verdad?, de balances parciales, ¿no? Es decir, a ver, veamos cómo está el paciente en las primeras 8 horas. El balance todavía sigue siendo negativo. Uy, necesitamos ajustar, necesitamos otro bolo, necesitamos, en definitiva, reajustes en el manejo de los líquidos, ¿no? Especialmente líquidos. Ajá. Bien, adelante. La clasificación de los ingresos y ingresos, tenemos que en los ingresos pueden ser, tanto ingresos como egresos pueden ser normales y extraordinarios. En los normales tenemos cuando se administra algo ya por vía oral, o también cuando es por agua endógena, algún suero, alguna medicina que se le estemos dando al paciente, también. Pero eso también entraría en extraordinarios. En extraordinarios cuando le damos medicamentos, ya sea por vía parenteral, también cuando se realiza una nutrición parenteral total central, o también cuando se realiza en cambio periférica, una nutrición parenteral periférica. También aquí en extraordinaria entran las transfusiones que se le realiza al paciente y la administración enteral, ya sea como apoyo nutricional, agua y medicamentos por sonda. Correcto. En egresos, Sí. En ingresos normales tenemos el riñón, la piel y la respiración insensible. Y en extraordinario es lo que los líquidos que perdemos en la fiebre, sudoración y la respiración. Correcto. Ya. Y la siguiente. Ya, aquí ya está la hoja que yo proyecté el día lunes, donde podemos ver, y bueno, para en sí, el procedimiento para medir el balance, la hoja de balance, es preparar la hoja de registro de balance con los datos del paciente, como vemos ahí al principio, el nombre, la sala, etcétera. Seleccionar los instrumentos de medida, esto ya son como lo que realizan las enfermeras. Disponer de una regla de medición según sea el caso. Realizar este procedimiento siempre con el uso de la protección, como guantes, gorro, mascarilla. También medir, aquí ya medimos las cantidades de líquido administrados al paciente por las diferentes vías, ya sea enteral, ya en la dieta, preparación comerciales, agua, zumos, otras bebidas. Al nivel parenteral, cuando se les da medicamento o la sueroterapia que está recibiendo el paciente. Pero bueno, enfocándonos en la hoja que está aquí, podemos ver si el paciente se le ha administrado solución salina, colocamos cuánto se le ha administrado de solución glucosada, cuánto, y así sucesivamente. Si el paciente en la solución le pusimos sodio, potasio, todo eso vamos registrando y hacemos una suma. En egreso también vemos, o sea, tienen como un registro en enfermería, donde pueden ver cuántas micciones ha tenido el niño, los vómitos, si presenta algún tipo de sonda o sonda nasogástrica, y todas esas sondas vienen con medidas, entonces ahí se puede anotar todo eso. Sí, y lo que usted decía, ¿no? Las enfermeras tienen su hoja de enfermería, pero esta hoja de balance hídrico es para el médico. Entonces, ellas obtienen la información, anotan en su hoja de enfermería y de ahí la pasan a doble trabajo, ¿no? A la hoja de balance hídrico para el médico. Ajá. El médico también revisa a ver si no hay diferencias entre las anotaciones de la enfermera versus las anotaciones para el médico, ¿no? Y a veces nos encontramos con errores bastante significativos, ¿no? Bien. Y en egresos también tenemos las pérdidas insensibles, que son la hiperventilación, fiebre, sudoración y deposiciones. Y ahí se ven los números, cómo se va cuantificando, depende del grado. Tenemos una fiebre de 36.5 a 37.5 grados centígrados, el niño estaría perdiendo de 10.4 mililitros por hora, y así sucesivamente. Y ya, como final de esta hoja de balance hídrico, lo que hacemos es sumar los ingresos totales y anotarlos aquí.
en donde dice balance total en la hoja, dice total de ingresos, está aquí la suma de todos. Total de egresos, sumamos todos los egresos y hacemos y también ponemos las pérdidas y sensibles. Y todo esto hacemos una resta. Ya, y ese es el resultado y vemos si es un balance hídrico positivo, negativo o es un balance hídrico normal. Se cambia. De acuerdo. Y bueno, ahí ya mencioné cómo era la interpretación del resultado. Y en sí, cuando hay o sea, el resultado del balance hídrico puede ser una hidratación o una deshidratación. Y este resultado se puede relacionar con exceso de volumen, como un edema, que aquí podemos ver retención de líquido, aumento del aporte de sodio, que origina también una mayor retención del agua corporal y aportes rápidos y exagerados de volumen endovenoso. También déficit de volumen, como una deshidratación, vemos las pérdidas excesivas de líquidos causadas por vómitos, los drenajes, disminución de la ingesta, hemorragias, el uso de diuréticos y los estados febriles del paciente. Y también se puede relacionar con equilibrio. Uy, doctor, estoy atorando. Ay, disculpe, me estaba atorando. Ya, también se puede relacionar con equilibrio, taquicardia, aumento de la presión arterial o la presión venosa central, el aumento del flujo urinario y el desplazamiento de líquidos a un tercer espacio, ya sea como en ascitis, quemaduras extensas o profundas, las hemorragias internas en cavidades y articulaciones, y entre otros. Listo. Perfecto. Muy bien, Valeria, sí. Ahí está clarísimo, ¿sí? Lo del balance, la hoja de balance hídrico. ¿Sí? Todo esto tiene una importancia capital en los conocimientos que ustedes deben ir adquiriendo, ¿verdad? ¿Sí? Saber hacer una buena historia clínica, una buena receta y una excelente hoja de balance hídrico, ¿no? Yo sé que la enfermera, pero si nosotros como médicos podemos hacerlo, no hay vueltas que darle, ¿no? O sea, podemos hacerlo sin ningún problema. Lo hacemos con el debido conocimiento de causa, por supuesto con el apoyo, ¿no?, de las enfermeras. Son expertas en el manejo de los pañales, en los pesos de los pañales recién que salen de la correspondiente fundita de lo que se compra en la farmacia, ¿verdad? Es decir, nuevos, ¿no? Y luego con ya contenido urinario, contenido fecal y las diferencias de peso, ¿sí? Tienen sus propias, ¿verdad?, básculas, balanzas para pesar, ¿sí? Porque obviamente son detritos, ¿verdad? Hay que manejar con mucho tino, ¿verdad? Porque el cuidado debe ser único, ¿no? Especialmente en cierto tipo de pacientes, ¿no? Imagínense pacientes con salmonelosis tífica, con una alteración, ¿verdad?, con una infección de otro tipo, especialmente virales, pueden ser una fuente de contaminación. Entonces, el apoyo siempre de la enfermera, pero la hoja como tal sí la podemos llenar, ¿verdad?, con el apoyo del médico. Ok, listo. ¿Preguntas, Sarita? No, doctor, ninguna. No, está claro, ¿no? Sí. Sí, quedó bien claro. Correctísimo. Soledad. Todo muy bien, doctor. La exposición de Val estuvo... Sí. Fue un complemento para todo lo que hemos visto esta semana. Exacto, sí, muy, muy interesante, así es. Sí, definitivo. Fernanda. No, doctor, ninguna duda. Me queda todo bien claro. Perfecto. Marcos. No, doctor, todo claro. Todo claro, ok. Ariana, a pesar de que empezó, sí, pero luego fue una atenta compañera, ¿verdad?
Sí, a quienes más debemos atender es a nuestros compañeros, ¿verdad? Sí, ¿de acuerdo, Ariana? Sí, doctor. Correcto. Andrés, Sí, doctor, todo bien. todo bien. Bueno, entonces, creo que ha sido otra semana más interesante porque hemos ido aclarando, ¿verdad? Muchas dudas respecto al manejo de el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No ha servido o no ha servido para apuntalar conocimientos? Sobre todo que sea algo que no se nos olvide, ¿sí? Tenerlo a la mano siempre para consultarlo, ¿no? ¿Mm? ¿Qué le parece, Susan? ¿Estamos de acuerdo? Sofía, Sí, doctor. sí. ¿Le ha servido lo que hemos visto esta semana para apuntalar el manejo del desequilibrio hidroelectrolítico? La verdad que sí, doctor. Pienso que he tenido que igual practicar y ver nuevamente las clases porque hay veces en las que me pierdo. Pero, Exacto, exacto. Pero ¿sabe qué? Es normal, es normal, es normal. Ujú. Si a veces los que ya se han graduado y los tenemos como alumnos, perdón, como estudiantes, en el posgrado de pediatría, por ejemplo. Volvemos a ver esto en clínica y realmente muchos no dan pie con bola, ¿no? ¿Sí? Eh, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, tenemos que echar el resto, ¿no? Porque tienen, o sea, si ellos no saben manejar líquidos y electrolitos, por favor, por favor. Entonces, sí, entonces yo por lo menos me siento muy satisfecho de que ustedes veo que el que se demoren en responder a veces, sí, es normal, porque están pensando, ¿verdad? Están pensando en decir algo correcto, ¿no? Lo más correcto posible. Y realmente veo que tienen mucha capacidad, muchas ganas de aprender. Y tienen esa chispa, ¿verdad? Que debe tener un médico, ¿no? Debe tener un estudiante de medicina. Ujú. Así que estamos bien orientados, digo orientados en términos de que están ustedes listos para ser los receptores de toda esta información, ¿no? Entonces, esperamos dar lo mejor que se pueda y obviamente, sí, que no se nos olvide, ¿no? Que lo tengamos siempre presente. Ujú. Bien. A ver cuántos, sí, les voy a robar 15 minutos, un poquito menos, bueno, 14 minutos, ok, porque necesitamos hacer el acta del examen de hoy y obviamente aprobar el acta para que se la publique, ¿no? Porque los aspirantes, los que van a ingresar al posgrado de pediatría, necesitan tener la calificación y hacer sus apelaciones, ¿no? Revisar las preguntas a ver si están bien elaboradas, si bueno, ya en este caso Moodle es el que califica, ¿no? Así que ahí generalmente las apelaciones ya son muy contadas, ¿no? Muy contadas. Pero la tecnología definitivamente en ese sentido nos apoya, nos ayuda muchísimo a los docentes, ¿no? A veces el preparar el instrumento de evaluación demora mucho más que el resto, ¿no? La evaluación y todo, porque eso es, el Moodle mismo le da la respuesta, ¿no? Así que ustedes se enteran ipso facto, ¿no? Ya muchos decían, ya terminé, doctor, ya terminé, doctora, la directora, y ya puedo saber la respuesta.
Entonces, no, pues espere a que terminen todos para que la máquina trabaje en la respuesta, ¿verdad? Ajá. Está programada para eso. Bien, entonces tenemos que hacer exacta y obviamente les voy a robar unos minutitos. Así que les agradezco muchísimo. Esta semana ha sido productiva, muy, muy productiva. Hemos visto temas muy variados, ¿sí? Y eso nos deja con la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? Porque es nuestra obligación orientarlos, ¿verdad?, de la mejor manera. Pero los grandes, insisto, protagonistas del aprendizaje son ustedes. De la enseñanza, bueno, pero del aprendizaje son ustedes. Ustedes son los que realmente deben sacarle el gran provecho, ¿no? Ajá. Y como decíamos, exigir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice? ¿Están de acuerdo que debemos exigir, Valeria? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, Claro. sí, sí. Por supuesto. ¿Qué dice Susan? ¿No? ¿Usted no exige?